Ahora vamos a continuar hablando de la histología del cuerpo. Y para eso, hablando, además de la parte patológica de este, vamos a tener a la doctora Madeline Ramírez, la cual, como le están leyendo aquí, es egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Además, hizo su máster de patología y citología en la Universidad de la Pucamaima, actualmente como docente de la Universidad Tecnológica de Santiago y de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Profesora de nuestro grupo de histología, patología y oncología. Le damos la bienvenida ahora mismo a la doctora Madeline Ramírez. ¿Cómo se siente, doctora? Esto en el slideshow. Bueno, entonces mi nombre es Madeline Ramírez. Quizás alguno de ustedes ya tomó clases conmigo anteriormente y yo soy patóloga. Entonces, ahora vamos a estar hablando de detalles específicos sobre esta especialidad que es la mía. Entonces, en general, ustedes saben que la anatomía patológica es una especialidad que se encarga del análisis. Déjame minimizar esto porque creo que lo está tapando. Del análisis microscópico y para generar los diagnósticos de las enfermedades que se obtengan de los especímenes quirúrgicos que extirpan otros doctores realmente. O sea que nosotros trabajamos en un laboratorio, sobre todo, y de una manera más remota, de un modo semejante a como trabajan, por ejemplo, los imagenólogos, que ya trabajamos como en unas áreas apartes, no tanto pasillando en el hospital como otros especialistas. Entonces, nuestro trabajo se encarga, como ya ustedes me imagino que saben un poquito, de poder mirar en el microscopio las láminas histológicas y poder llegar al diagnóstico. Además de eso, nosotros comenzamos también a hacer nuestros análisis desde la pieza quirúrgica, porque entonces hacemos análisis macroscópico también de piezas quirúrgicas. Y un ejemplo sería, por ejemplo, cuando una persona ingiere o tiene dentro de su cuerpo un cuerpo extraño, un material extraño, que en el quirófano lo extirpan por cirugía, por endoscopía o como sea, y necesariamente tienen que enviar ese cuerpo extraño, así sea una canica o un peso, o lo que sea que se extirpe, se lleva a patología para que nosotros entonces hagamos un reporte que es legal, o sea, es un reporte médico legal desde el punto de vista que puede uno utilizarlo para ir a un juicio, una demanda o simplemente para fines de, por ejemplo, de licencias médicas válidas. Entonces yo, por ejemplo, reporto que recibí de tal paciente este espécimen quirúrgico, o sea, por ejemplo, un cepillo de dientes que se tragó un niño, una persona, y ya esto queda asentado como bueno y válido entre el juez, cualquier otro doctor y en cualquier estrato que usted lo presente. Además de eso, nosotros hacemos autopsias clínicas. Hay una distinción muy importante entre lo que es patología forense y anatomopatología, que es lo mío, porque las autopsias que nosotros realizamos siempre son en ambientes clínicos. Se tratan de pacientes que han estado ingresados en centros médicos y cuya causa de muerte es relacionada a una enfermedad. Así sea una enfermedad no conocida. Por ejemplo, una persona que llega a la clínica y se cree que sufrió un infarto, ese tipo de autopsias las realizo yo. Las realizamos los patólogos clínicos. Esto incluye también las muertes de infantes, aunque sean súbitas, también las mortalidades maternas y todo ese tipo de muerte no violenta, entre comillas. Todas las pueden hacer y las hacemos realmente los patólogos clínicos, o sea, yo he hecho muchísimas. Además de eso, también hacemos pruebas especiales y hacia ahí está apuntando mucho la patología desde hace ya muchos años, pero sobre todo ahora. Las pruebas especiales incluyen una plétora de cosas que yo voy a mencionar más adelante y que realmente son muy interesantes porque yo siento que si, en cuanto a algunas especialidades se han quedado estancadas tanto en tecnología y como que los mismos métodos, en mi especialidad nosotros vivimos evolucionando constantemente y la verdad es que se está poniendo muy interesante en ese sentido. ¿Dónde trabajamos? Ya yo creo que se lo mencioné, trabajamos medio encerrados en laboratorios o en áreas de
de laboratorio, que son donde no tiene acceso todo el mundo. Muchas personas en los hospitales ni siquiera saben dónde están los laboratorios de patología. Ya son más los cirujanos y los médicos que hacen de quirófano, los que conocen dónde está el laboratorio de patología, y los pacientes que tienen muestras quirúrgicas para llevar o especímenes o resultados para recoger. Ellos son los que normalmente saben dónde estamos. Entonces, el ambiente es muy semejante a esto que está aquí, que a veces que solamente pensamos que estamos hablando de tener un microscopio, cuando en realidad se utilizan muchísimos equipos, muchísimos, o sea, son tantos que yo no se los puedo enumerar porque son muchos, y realmente muchísima tecnología que necesitamos para poder trabajar, incluso más que en un laboratorio clínico. Entonces, para hacer anatomía patológica, usted obviamente tiene que ser médico general primero y luego entonces cursar 4 años de anatomía patológica. Tenemos muchas subespecialidades de anatomía patológica, las cuales todavía en este país no se están haciendo todas, sino que es una especialidad relativa, o sea, que está como creciendo actualmente, está en crecimiento. En ese sentido, y en importancia también está en crecimiento. Tenemos, por ejemplo, que en nuestro país forense es una especialidad aparte, pero en Estados Unidos patología forense es una especialidad de mi especialidad. Tenemos la dermatopatología, hematopatología, oncopatología, neuropatología, nefropatología y muchísimos más. Y en otros países es tanto así que, por ejemplo, un hematopatólogo no ve otro tipo de piezas quirúrgicas que no sean las piezas relacionadas a hematopatología, y por tanto trabajan directamente con los hematólogos. Los dermatopatólogos trabajan directamente con los dermatólogos y nunca ven otras piezas u otros especímenes que no sean relacionadas con dermatopatología. Aquí no estamos a ese nivel todavía, por lo menos no en todos los lugares, aunque si usted va, por ejemplo, al Hospital de la Piel, allá en la capital, al dermatológico, donde yo roté, sí que hay todas las piezas que se reciben en el laboratorio de patología, son todas exclusivamente de dermatopatología. Y así, obviamente, si usted va al Heriberto Peter, usted va a encontrar muchísimas piezas de oncopatología, que son piezas oncológicas. Tanto así que se hace la subespecialidad de oncopatología ya en el Heriberto Peter, en la capital, o sea, en el oncológico de la capital. Pero sí, hay muchas especialidades que se pueden hacer. ¿Dónde se imparte en la residencia? Bueno, nosotros tenemos 2 escuelas. La escuela del Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello, allá en la capital, donde creo que son 6 plazas que hay disponibles año por año. Y tenemos la de Santiago, que es la del Hospital Regional José María Cabral Ibáez, que es a la que yo pertenezco, donde varía un poco. Hay veces que es una sola plaza, hay veces que hay 2, y han habido casos raros donde han aceptado 3 personas. Pero lo normal es que sean 2 o un solo especialista que se gradúa por año. Por lo tanto, aunque es una especialidad que no es tan deseada, realmente es una especialidad que básicamente yo tengo 2 grupos de personas que la toman: los que de inicio siempre quisieron esta especialidad y les gustó, que en esas me incluyo yo a mucha honra, y los que comienzan a descubrirla ya por otras razones, ya sea porque no pudieron entrar a la que ellos creían que querían en un inicio, como conozco un caso de una doctora que entró a medicina interna y se arrepintió, y después que estaba en medicina interna pues hizo el cambio y se cambió para patología, y así, o sea que a veces la descubren por vías alternas. A pesar de que entonces no sería una especialidad que no es la primera opción para muchas personas, tiene pocas plazas. Por lo tanto, todas las plazas de esta especialidad se llenan todos los años. Nunca sobran plazas, se los prometo. Y además, no es una especialidad donde se entre con notas muy bajas. Se necesita una nota, quizás no la mejor de todas, pero una nota relativamente, o sea, nota promedio por lo menos para poder entrar. No crea que si usted tiene una nota, la nota más bajita, usted va a poder entrar a mi especialidad, porque realmente no. Porque como le digo, solamente son 8 plazas en el país entero, entonces se llenan. Lo puede ver año por año. Les recomiendo que en general miren los rosters de los años pasados, cómo se llenaron, cuánto era la calificación de las personas en diferentes especialidades, y verá
que en esta siempre, siempre se llena, siempre, nunca sobran. Mi especialidad o sea, mi experiencia en esta especialidad ha sido maravillosa realmente. Esto influye mucho en el hecho de que a mí me gustaba la especialidad de inicio. Yo entré a estudiar medicina porque quería hacer, yo creía que era patología forense, porque estaba un poco confundida, pero después me di cuenta que era realmente patología clínica la que yo hago. Eso ya yo lo descubrí en el transcurso de la carrera, cuando ya uno sabe un poquito más. Pero yo entré a estudiar medicina a esto, eh, toda la gente que me conoce sabe que eso es así y por lo tanto yo sentía mucha pasión por mi especialidad desde el inicio y la sigo teniendo. Entonces entré con muy buena base de histología, que ya yo sabía mucho de histología y de patología, por lo tanto me fue muy bien en mi primer año, que creo que es el más duro para la mayoría de las personas porque no estamos acostumbrados a lo que se hace en la residencia de patología. Es totalmente diferente de lo que se hace en el internado, en la pasantía y en todo. O sea, todo lo que tú crees que sabes en patología realmente tú no lo sabes o no sabes nada. Entonces, quizás la carga de trabajo físico y las horas laborales no son muchas porque no se hacen servicio de amanecida, ni siquiera en la residencia, no se trabaja los fines de semana, a menos que no hayan autopsias, y estas son esporádicas, quizás una o dos al mes, y no siempre caen en fines de semana, como ustedes comprenderán, pueden caer un lunes, un martes o cualquier día. Pero sí puedo decir que si usted quiere ser buen patólogo, tiene que estudiar mucho, porque así mismo como ustedes saben, cuando daban la materia de histología o de patología, que si se fijaron, tuvieron que estudiar. Esta materia no es una materia que tú la pasas sin estudiar. Así mismo es la residencia, o sea, uno no sabe nada y entonces tiene que estudiar todo y aprender a ver las cosas. No es nada más memorizarme que cómo se diagnostica esto, una fiebre, que un tratamiento, un medicamento, que ya uno está muy acostumbrado a eso. En este caso no es así. En este caso, realmente uno necesita aprender todo desde cero. Entonces no se puede, no hay forma de que podamos, sin estudiar, ser buenos patólogos y que nos vaya bien en la residencia. Ya a partir del el primer año, que le digo que eran muchas horas, que yo llegaba como a las 7:30, como tarde, y los primeros meses de ajuste, yo salía a 7 de la noche, 8 de la noche y cuidado, a veces a las 9 de la noche, porque no me daba el tiempo. En teoría el horario era hasta las 4 de la tarde, 4:30, pero no, uno nunca salía a esa hora siendo R1. Y creo que incluso después de los meses de adaptación, tampoco nunca salí a las 4. Lo más temprano que me iba era a las 6 de la tarde, porque es que el trabajo del R1 es un poco pesado. Ya a partir de R2, para mí eso fue como un paseo por el parque, todo muy bello. Estudiábamos mucho, sí, muchas conferencias, muchos casos, muchas cosas que presentar, mucho que aprender, pero no ya un trabajo tan físico y por lo tanto, como mucho, yo salía a las 4 de la tarde del hospital. Así que yo ya tenía la tarde prácticamente libre y en la mañana yo llegaba como a las 7:30 porque eso era la hora de entrada, pero me daba el tiempo perfectamente para todo, inclusive para estudiar lo que yo tenía que estudiar durante las horas de trabajo. O sea que estaba muy libre después que salía, pero ese era mi caso. Mi caso particular, que ya era una persona que había entrado con una muy buena base, repito, a la especialidad. Ya yo traía mi buena base de histología desde la universidad. Entonces, nada, me fue muy bien de R2, me fue muy bien de R3 y de R4 también me fue maravilloso. Eh, por eso les digo que mi experiencia personal fue muy buena, me fue muy bien en la residencia. No digo que me haga falta porque realmente me ha ido bien también después de ahí, pero sí que inclusive yo comencé a documentar mi experiencia en la residencia. Primero lo ponía, como pueden ver, en mi página personal, en mi Instagram personal. Estamos, miren, en el 2014, 2015 y me gradué en el 2017. Yo comencé la residencia en el 2013 y entonces después, como en el 2015 por ahí, me di cuenta que tenía mucho material, que tenía muchos casos y tenía muchas cosas y comencé a documentarlas inclusive en otra página, en una página que era nada más para eso.
Durante por muchos años, yo ni siquiera ponía mi cara, o sea que era un Instagram fantasma, no ponía mi cara, no ponía mi nombre, sino que simplemente era como así, como incógnito, que yo ponía mis casos ahí. Ya últimamente, como de hace un año para acá, estoy poniendo ya mi cara y ya sí lo estoy personalizando un poquito más a mí. Pero sí, realmente ha sido maravilloso. Pueden entrar a esta página que es pública y ver que realmente es una especialidad con la que yo siento mucha pasión y que por lo tanto no tengo nada malo que decir sobre ella. El futuro de la especialidad es o sea, el futuro promete. ¿Por qué? Porque en patología se está viendo actualmente la unión o la fusión de la patología y la genética para llegar a diagnóstico molecular, especialmente de los tumores. Ya se sabe, yo siempre lo digo, que la mayoría de los tumores, para no decir todos, porque todos los que están estudiados, pero no son todos los que han estudiado todavía, ya se sabe que tienen alteraciones genéticas y que por lo tanto el diagnóstico puede hacerse molecularmente y también el tratamiento potencialmente va a ser también a nivel molecular. Y para allá es que pinta que está despuntando la oncología y por lo tanto el diagnóstico de patología y la genética. Entonces para allá vamos con la oncología de precisión, vamos a poder crear perfiles genéticos y clínicos y moleculares para establecer estos diagnósticos. Ya se hace, ya en República Dominicana está llegando esta tecnología que no es muy vieja, o sea, no estamos hablando de cosas de hace 20 años ni siquiera 10 años, son cosas relativamente nuevas, pero que ya están llegando aquí porque estamos actualizándonos cada vez más. En ese sentido, me gusta mucho lo que está sucediendo actualmente con mi especialidad porque la veo muy activa desde este punto de vista. También es una especialidad donde se utiliza la tecnología de punta siempre. No nos hemos quedado en épocas arcaicas con los mismos métodos y los mismos procedimientos que yo veo, que no es porque yo quiera criticar otras especialidades, sino porque obviamente a mí me gusta la mía y entonces uno comienza a verle defectos a las que no te gustan. Pero yo sí veo que mi especialidad es una especialidad muy tecnológica que está como evolucionando mucho y también estamos utilizando cada vez más la patología digital, en la cual yo aquí sentada en mi casa puedo accesar los casos del día desde mi computadora y hacer los diagnósticos desde aquí, desde mi cama o en Punta Cana o donde yo quiera estar. Esto es muy semejante a lo que está pasando también con imagenología, donde los imagenólogos prácticamente no tienen que estar en el centro médico donde están trabajando, a menos que no quieran, porque ellos pueden terminar de trabajar o ver un caso específico desde donde quiera que estén, desde su celular. Yo lo puedo ver de mi computadora, desde mi tableta. Utilizamos unos programas también que son en línea, que están actualizados por nube. Nosotros usamos Probeta, por ejemplo, y aquí hacemos los diagnósticos. Inmediatamente la secretaria lo tiene en vivo allá en la oficina y lo puede descargar y enviárselo también por resultados en línea a los diferentes doctores y hasta a los pacientes. Entonces, la verdad es que está muy chulo en ese sentido. Literalmente mi trabajo es así como lo están viendo aquí, es estar trabajando con especímenes. Esto, la parte que está de este lado, la hacen principalmente las técnicas, que también trabajamos con mucho personal técnico que necesita estar bien entrenado y calibrado. Y eso sí que es una parte un poco difícil de manejar un laboratorio, pero se hace y inclusive ya aquí estamos certificando a nuestros técnicos, o sea que ya el técnico de patología se está certificando y preparando vía la universidad, tanto en la capital como aquí en Santiago, en la Pucamaima, ya los están preparando, o sea que con título y todos, esos son técnicos, y hasta eso ha evolucionado mucho. Y el diagnóstico así literalmente como está aquí, una persona sentada con un microscopio, sí, pero el microscopio está conectado a una cámara y la cámara la pone en la pantalla y yo puedo hacer los diagnósticos perfectamente y luego hago mi reporte aquí y se va en línea y todo muy, muy, muy tecnológico en ese sentido. Entonces, esta ha sido mi experiencia. Si tienen cualquier pregunta sobre mi especialidad, ahora es el momento. Ay, qué mal gusto preguntar sueldo promedio específico, pero vamos a ver.
Dependiendo de cómo trabajes y dónde trabajes. Porque yo conozco patólogos que tienen sueldos de más de 500,000 pesos mensuales y conozco patólogos que solamente trabajan en salud pública y obviamente ganan lo mismo que ganan todos los doctores que trabajan en salud pública. Entonces, depende mucho de tu laboratorio, del centro donde tú trabajes y del volumen de trabajo que tú tengas. También depende mucho de la calidad del patólogo, porque igual que en todas las especialidades, no se equivoquen, hay distintos niveles. Hay patólogos que son muy expertos, muy buenos y con por lo tanto, muy buen volumen de trabajo porque los cirujanos, los ginecólogos y otros médicos quirúrgicos saben y confían en esos doctores. Por lo tanto, hay doctores que tienen muchísimo volumen. Lo bueno es de un patólogo es que mientras que un cirujano ve un paciente o hace 2 o 3 cirugías al día, un patólogo ve cientos de casos en un día. O sea que el sueldo es muy variable en ese sentido. No puedo poner un número específico. ¿Qué más? Hay algunas preguntas que son, si se hacen Perdón si hay más servicios, preguntas. esta es la misma persona, así que las haré juntas. Se hacen servicios en anatomía patológica, es muy demandante físicamente. ¿Se hacen servicios de anatomía patológica? No, no se hacen servicios de amanecida. Nunca. Solamente se trabaja en un horario muy de oficina, entre comillas. Por ejemplo, actualmente yo ya como especialista, yo trabajo, qué sé yo llevo a la niña a la escuela y me cambio, vengo, me baño, todo y me llego a trabajar, ¿qué? Como a las 9 y pico. Y salgo a mediodía, vengo como y luego trabajo otra vez en la tarde, como desde la 1 o las 2 hasta las 5 o las 6, dependiendo del volumen de trabajo del día, y ya, y vengo para la casa. Si tengo demasiado trabajo, pues puedo traerme el trabajo a la casa, como ya les expliqué, y o si tengo algún inconveniente, por ejemplo, eh, déjenme pausar esto aquí, que se está oyendo como con eco. Si hay, por ejemplo, si yo tengo una eventualidad o algo y tengo que llevarme el trabajo a la casa, puedo también, no hay ningún problema. ¿Es muy demandante físicamente? No, no es muy demandante físicamente. Realmente nosotros podemos trabajar muchas horas, porque primero estamos sentados mucho tiempo, estamos en un ambiente controlado bajo aire, estamos sin show de pacientes, o sea, nadie te está ahí presionando demasiado. Podemos estar trabajando con nuestra musiquita. Es realmente un trabajo relax en ese sentido. ¿Qué debe tener en cuenta para la entrevista en cuanto a preguntas? Bueno, a mí no me preguntaron nada, nada raro. Yo creo que no son muy exigentes en cuanto a las preguntas, porque yo creo que nadie sabe nada de patología y entonces básicamente ellos lo que quieren saber es por qué tú quieres esta especialidad. Y eso yo creo que te lo van a preguntar siempre, porque ¿por qué te gusta la especialidad? Porque no todo el mundo la quiere y honestamente nosotros lo que queremos es que quienes elijan esta especialidad sean porque les gusta, para que sean buenos especialistas. Esto es lo más importante. ¿Cuál es la diferencia entre un anatomopatólogo y un citólogo? El citólogo solamente ve citologías, como el nombre lo dice, solamente puede diagnosticar líquidos. En otros países, la citología es una subespecialidad exclusiva de patología. Aquí sí hay una especialidad que es citología, que es aparte, y esos nada más ven citología. ¿Hay trabajos disponibles tanto público como privado? Sí. Podemos trabajar, obviamente, en los hospitales. No todos los hospitales tienen laboratorio de patología totalmente equipados, sino que muchos solamente ven la parte de citología. Entonces, en la mayoría de los trabajos de salud pública es prácticamente a ver Papa Nicolau que uno va. En otros hospitales, como donde yo trabajo, yo misma me encargué de activar el hospital y ahora mismo estamos viendo la patología también quirúrgica. Vemos piezas quirúrgicas allá. Y por supuesto, uno va 1 o 2 veces a la semana al hospital y dura 2 o 3 horas en el hospital y el resto del tiempo uno puede irse a su práctica privada, que a veces incluso puede trabajar en más de un lugar de manera privada. Que yo conozco doctores que
trabajan en la mañana en Corominas, en la tarde en el Homes y así. Y van a varios lugares porque, como le digo, el trabajo es relajado y se puede realmente. ¿Qué otra cosa? Hay trabajos disponibles tanto público como privado, ya lo vi. Entonces, por aquí dice, hay facilidad para trabajar así, para subespecialidad de la especialidad, alguna que se pueda realizar en el país. Bueno, aquí se hace patología oncológica, prácticamente esa nada más. Creo que si deseas, puedes también ir a hacer dermatopatología al dermatológico, puede hacerse, pero para todas las demás debe irse fuera del país. Al igual que muchas subespecialidades de otras para las altas, que los médicos, por ejemplo, internistas, hacen medicina interna, neumo, y luego se van y hacen una alta fuera. Algo semejante pasa con patología. Tienes que irte fuera para hacer las subespecialidades, sí. ¿Cómo es la academia durante la residencia? Hay entrega de guardia igual que las demás. La academia es dura, eso sí. Hay que leer mucho, hay que estudiar mucho, no hay entrega de guardia, pero se le presentan los casos a un especialista que está contigo mirando los casos y haciendo los diagnósticos todos los días. Así que es one on one, tú y un especialista todo el tiempo. Y depende de ese especialista, pues va a ser muy fuerte porque te va a estar preguntando todo. O si el especialista ese día está un poquito, ay, no sé, sale fácil la cosa y no te hacen tantas preguntas. Las piezas quirúrgicas se fotografían en el tallado. Yo muchas veces sí le tomo fotografías. Pueden entrar a mi página y pueden ver las fotografías tanto macroscópicas de la pieza o microscópicas que yo le tomo. Y sí, se puede. ¿Algo más o terminamos?